Buenas tardes, gente. Estamos con Álvaro de la Madrid, UCR, exdiputado de la Unión Cívica Radical. Álvaro, gracias por recibirme. Un gusto estar acá con vos. Muchas gracias, ¿Cómo andás? siempre, siempre es un gusto. Muchas gracias. Álvaro, Bienvenido. si querés te hago un par de preguntas, ¿te parece? Dale, Así la gente te conoce mejor. ¿cómo no? ¿Quién es Álvaro de la Madrid? Bueno, un joven que nació en Navarro, que se dedicó a la política desde los 14 años, siempre, que tuve desde muy pequeño un gran interés por la cosa pública. Me crié en un pueblo muy radical, ¿sí? Donde hay un radicalismo de frente alta, de manos limpias y de bolsillos vacíos, ¿sí? Estudié en Buenos Aires, me recibí de abogado muy joven, a los 22 años, y después de ejercer unos años la profesión, me fui a vivir al sur. Por eso muchos creen que soy patagónico o que soy santacruceño, porque viví 11 años allí, del 98 al 2009. Bueno, me tocó el lugar más difícil, hice las primeras denuncias de la corrupción de Néstor y Cristina, lo de la tierra fiscales, hice un esfuerzo denodado por explicarle al país lo que se venía, cuando todos estaban embelesados con un presidente que decía que era un hombre común, que firmaba con la BIC y andaba en mocasines. Yo decía que se venía una tragedia griega y que los argentinos íbamos a tener que volver a luchar por la libertad. Jugadísimo lo tuyo. Hablaba de la libertad en ese momento, que es una palabrita que está muy de moda ahora, y que yo creo que la libertad es algo muy grande. No es solamente el poder trasladarse, el poder hacer muchas cosas sin la intromisión del poder. La libertad también es ser el artífice de tu vida. Y si tenés hambre y si no tenés la posibilidad de repeler todas las arbitrariedades del poder, no sos libre por más que parezca que lo sos. Álvaro, ¿qué está pasando con el Frente de Todos? El Frente de Todos está en una crisis que yo la anuncié, que es un intento desestabilizador de la vice. Yo le dije al país que iba a pasar antes de la pandemia. Es decir, la vicepresidenta, desde que Alberto ganó la elección, no lo necesita más. Se escondió atrás de él para que no le pasara lo que le pasó a Menem en el 2003, que perdía sí o sí en el balotaje. Ella sabía que ganaba en primera vuelta, pero en todas las hipótesis perdía en el balotaje. Entonces se escondió detrás de Alberto Fernández. Yo decía, mirá, en aquel momento que a ella le fue bien con la estrategia, pero eso iba a ser ruinoso para el país. Y ese proceso de canibalismo del kirchnerismo con los propios es un proceso que era indetenible e irreversible e iba a suceder. Porque le conté a los argentinos que los Kirchner lo hicieron en Santa Cruz antes con 3 gobernadores, que ellos pusieron y después lo sacaron, Acevedo, Sancho y Peralta, y 3 intendentes, Aburto, Villafañe y Cantín. Esto iba a pasar, el país está en vilo, el país está parado y los 2 son los responsables de eso. ¿Dónde vamos a terminar, Álvaro? Bueno, estamos en una crisis de gobernabilidad que ahora Cristina le sumó el vacío legislativo y la violencia para hacer el último ataque sobre el presidente y desgastarlo. El presidente no es víctima ni inocente. Fue un irresponsable, un absoluto irresponsable, porque su deseo de ser presidente le ganó sabiendo que no iba a poder gobernar y que no iba a controlar el Congreso y que esto le iba a pasar. Entonces los 2 son responsables de la degradación que ha significado que celebraron un pacto mafioso de impunidad en beneficio de los 2. Uno para liberarse de las cuestiones pendientes con la justicia y otro para ser presidente cuando no se lo imaginaba ni lo merecía. ¿No te da miedo hablar mal de ellos? No, porque yo desde mucho tiempo atrás, es muy buena la pregunta que me haces, desde Santa Cruz, mira, yo viví amenazado, viví experiencias que yo creo que pocos mortales pueden decir que han pasado por una cosa así. Yo durante mucho tiempo, mi mayor objetivo diario era llegar vivo a la noche. Entonces, si yo te lo digo así, imagínate que eso a uno lo convierte en una persona especial. Yo hace muchos años, cuando vivía en Santa Cruz y me tocó denunciar la compra de los terrenos fiscales, toda esa corrupción, fui víctima de un ataque despiadado del poder, pero que no estaban los reflectores ni en un dirigente que no era tan conocido, ni en lo que pasaba en la provincia,
y la pasé muy mal. Pero en ese tiempo tuve que tomar una decisión que la pude sostener, pero me costó muchísimo. En mi vida personal, en mi vida familiar, momentos muy duros que no se les deseo a nadie, yo tuve que tomar la decisión de enfrentar a un poder omnipotente y omnipresente y asumir lo que podían ser esas consecuencias. Hay un libro de Gonzalo Sánchez que se llama Calafate, El paraíso perdido en la década ganada, sí, que es un gran periodista y que nos hemos hecho casi amigos, que conoce la Patagonia y que si vos lo lees, el libro explica cómo los Kirchner se hicieron de Santa Cruz, porque no tenían nada, pero en realidad lo cuenta como un thriller policial de mi vida, cómo una persona iba enfrentando toda esa corrupción en una situación de disparidad, casi de Hollywood, de FBI, un dirigente político, pero más que nada casi un ciudadano, luchando contra todo el poder de la Argentina cuando nadie se animaba a estornudarle ni a soplarle a los Kirchner. Y la gente lo sabe a eso. Por eso que hoy tengo mucha experiencia sobre lo que viene. Yo siempre digo que el que sabe del pasado, sabe del porvenir, ¿sí? Porque en el pasado, cuando vos mirás para atrás, vas a encontrar muchos elementos para predecir qué es lo que puede pasar. Esto ha sido siempre así en la historia y yo lo tengo muy presente. Álvaro, hay una frase que leo, muchas veces la leí en Twitter y en otras redes, que dice: el gobierno de Néstor fue muy bueno hasta que se kirchnerizó. ¿Qué interpretas por eso? No, bueno, eso es como decir hasta que mostró su peor cara, hasta que se corrió el velo, mostró el hacha. Siempre fueron lo mismo, ¿sí? Tenían una gran debilidad cuando llegaron al poder, que hicieron con políticas mentirosas y con impostura y con esa cuestión de que ellos venían a saldar deudas y a generar derecho, un gran cuento, cuando en realidad el kirchnerismo, mira, yo siempre lo digo, vos me decís, ¿qué es el kirchnerismo? Lo peor que nos pasó es haberlos tratado como políticos. Esa es la respuesta que te doy. Es gente que lo único que le interesa es el poder y que su genoma siempre ha sido tres elementos: la violencia política, la corrupción y el autoritarismo despiadado. Por eso te decía, vuelvo a la pregunta anterior, que yo salí a recorrer la Argentina en el 2003 y decía que se venía una tragedia griega. Y la gente me decía que estaba loco, que eso era seguro porque yo perdía las elecciones en Santa Cruz. Y yo estaba muy convencido de mi verdad, a lo Gandhi. Por más que uno esté solo y la verdad que uno da sea de uno mismo, eso sigue siendo la verdad. Álvaro, ¿qué es la guerra contra la inflación? Es la guerra contra el campo, yo lo dije. Mirá, lo disfrazan de esa manera. Muchos se rieron cuando salió eso. Ya perdieron la inflación, mirá lo que anunciaste, acordaste a los 2 años. Pero no se ve detrás de lo aparente. Estaban anunciando una guerra, que era cierta que la iban a desplegar. Y es la guerra contra el campo. Es buscar en el campo al enemigo para tener la cohesión interna o lograr una mejor cohesión interna de las facciones del gobierno, porque ahí con el kirchnerismo empatizan, y culparlo de todos los problemas, de la inflación, de los magros salarios, del desabastecimiento, que todo eso es por culpa del campo. Por eso yo he dicho que hay que defender al campo y he alertado durante todo este tiempo. La gente está agobiada, está ensimismada, no tiene tiempo para escuchar a la política porque está pasando vicisitudes tremendas. Entonces yo he dicho, para que los argentinos lo entiendan, o hay Cristina o hay Argentina. Esa es la alternativa. O hay Cristina o hay campo. Y el campo, el ataque al campo, no es solo para culparlos de todos estos males y de su propia incompetencia. También es ir por el último bastión de resistencia, sobre todo económica, ¿sí? Y ir por la matriz productiva de los argentinos. Ir por los alimentos. Por eso que atrás puede venir una Junta Nacional de Grano, una Empresa Nacional de Alimentos, sí, porque digamos, la avanzada va a continuar. Ellos saben que si se quedan con el campo, ¿sí?, que si se quedan con toda la cadena alimentaria y con todo el sistema de producción, bueno, entran
en esto que es el patrimonialismo al estilo ruso que tanto le gusta a Cristina. Le encanta Vladimir. Le encanta y bueno, fíjate lo que nos ha pasado. El gobierno, decía yo, le entregó la cuestión sanitaria a Rusia cuando empezó la pandemia. Nadie alertaba sobre ese tema. Por eso que no pudimos comprar otras vacunas. Claro. Por eso que se murió mucha gente. Y la verdad que acá no hay inocentes. Yo pedí 40 días antes de la foto de Olivos, de la burla esa de las reuniones, el juicio político a los dos. Es lo que corresponde en la Argentina, ¿sí? A los dos. ¿Por qué? No solo por el manejo delictivo y criminal de la pandemia, sino por buscar el quebrantamiento del orden democrático. Y les cabe. Ahora vos me decís, bueno, pero no se va a poder conseguir, no tenés los votos. Bueno, desde la política hay que dar esa definición política, porque eso explica lo que estamos pasando ahora. La oposición es oposición, no tiene como trabajo salvarlo a Alberto o ver cómo evita que el plan de Cristina lo pueda concretar. Lo que tiene que hacer la oposición es dar una definición y no ser culposo, ni tibio, ni acomplejado, ni dar discursos placebos de ocasión para salvar la ropa, pero que no solucionan nada. Lo que hay que decir fuertemente es que este gobierno ha incurrido en causales de mal desempeño que la Constitución, con las herramientas que prevé, hacen que tenga que dejar el cargo, ¿sí? Eso hay que decirlo, independientemente que se logre o no. Álvaro, ¿por qué pensás que Mauricio no fue reelecto? Yo creo que se conjugaron varias cosas, pero te quiero poner un enfoque que no se dice mucho, porque la verdad que se habla de los errores de Cambiemos, y está claro que los hubo, ¿sí? Ahora, Cambiemos no hizo las cosas tan mal para que esté justificada la vuelta del kirchnerismo, o para que eso sea una consecuencia natural. Hay un elemento que a veces se soslaya, y que tiene que ver con qué va a ser Cambiemos para adelante. Fíjate qué interesante, que es Massa, ¿sí? Juntos por el Cambio no perdió solamente por los errores propios o por los errores no forzados, perdió por lo que hizo Massa, y eso nos tenemos que acordar. Por eso que uno dice, yo he creado un nuevo espacio político que no es un partido, es simplemente dentro de Juntos por el Cambio, que se llama Recambio, para fortalecer Juntos por el Cambio, para que no pierda el rumbo correcto. No puede ser que hay muchos dirigentes en Juntos por el Cambio que quieren traer a los arrepentidos o despechados de Cristina, que son los que le propiciaron la derrota a Cambiemos, ¿sí? Y concretamente, como hablé de Massa, lo nombro, es Massa y hay muchos Massas detrás. Entonces, esto no puede pasar. Lo que yo vengo planteando con mucha fuerza es que nosotros no se trata de ganar una elección, se trata de cambiar la Argentina y que esa tarea no se termina justamente ganando una elección. Es tal vez el comienzo, por eso que uno va a dar la pelea interna para influir, para incidir y para lograr que ese rumbo correcto de la oposición no se pierda, porque si no, ese triunfo electoral, en el caso de que suceda, y todos trabajamos para eso, no va a servir de nada. Y por eso que además, como quiero trabajar para concretar esos desafíos, voy a recorrer mucho la provincia de Buenos Aires. Me voy a centrar en la provincia de Buenos Aires, porque tengo claro, conociendo tanto al kirchnerismo y habiéndolos enfrentado en Santa Cruz, que hay que enfrentarlos en la provincia de Buenos Aires. Que en la provincia de Buenos Aires se juega el futuro de la Argentina. Que este no puede ser más un lugar donde el kirchnerismo lo usa como guarida para seguir desestabilizando si pierde o para seguir teniendo preponderancia política. La batalla hay que darla en la provincia de Buenos Aires porque allí se le pone fin al ciclo del kirchnerismo en la política. ¿Querés ser candidato o ya tenés tu candidato? Mirá, me lo han preguntado, yo voy a caminar la provincia de Buenos Aires, no lo descarto. Yo voy a estar en el lugar donde sea más útil para terminar con el ciclo del kirchnerismo en el poder. Y la provincia de Buenos Aires es un lugar que conozco, yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, así que no lo descarto. Uno no está peleando solamente por una posición personal. Yo siempre he trabajado por la Argentina. Por eso te digo que hay que dar dos peleas
Y las dos son en simultáneo a la vez. Para afuera, para terminar con el kirchnerismo. Y para adentro, para que Juntos por el Cambio no se tiente a querer creer que el objetivo es ganar una elección. Por eso que planteo con mucha claridad la unidad, porque todos hablan de juntos, ¿sí? Vamos juntos, estamos juntos, vengan todos que estamos juntos. ¿Juntos para qué? ¿Sí? Por eso yo digo, no hay juntos sin cambio, ¿sí? Esto es muy importante. Y la unidad no es el objetivo. La unidad es una herramienta. ¿Para qué? Para asegurar que se puedan hacer esos cambios, para salvar el país, para rescatarlo, para cambiar la Argentina para siempre, para que no haya vuelta atrás. Esa unidad tiene que ser un músculo para que haya boleta única, para que haya reforma sindical, para que haya ficha limpia, una nueva ley de coparticipación federal, una reforma laboral, fiscal, para que tengamos defensor del pueblo. Ahora, si no vamos a hacer eso, la unidad no sirve para nada, ¿sí? Y hay algunos, en Juntos por el Cambio, que te dicen, si estamos juntos y somos muchos, ya está. ¿Sí? ¿Qué opinas de Javier Milei? Mira, yo creo que Milei congenió tres cosas que hicieron que le fuera muy bien. Participó de una elección legislativa, vos fijate que él no jugó a presidente, pudiendo haberlo sido, como fue Esper, la dejó pasar, se guardó para el turno legislativo y pudo conciliar dos cosas muy importantes, que son esa famosa cruzada por la libertad en un contexto de encierro, donde la libertad tenía otra significación, sí. Y por otro lado, ser el catalizador de una gran bronca. Entonces, todo ese cóctel hizo que le fuera bien. Yo no lo denosto, tiene posiciones que yo no comparto, algunas de ellas, pero no lo denosto porque también hay una falta de respuesta de la política que origina que esos espacios crezcan, ¿sí? Cuando la política no hace política o no da respuestas, siempre se va a la búsqueda de otras alternativas. Te lo digo de otra manera, cuando la política funciona y cuando la oposición anda bien, no se buscan otras oposiciones. Pero hay una paradoja en la Argentina, por eso que uno plantea muy dura la posición contra el gobierno, que es la que ha sostenido durante 25 años. Yo tengo muchos años de hechos y de acciones concretas en defensa de las ideas que pregono, ¿sí? No como otros. Ahora, te lo digo sinceramente, sin que esto suene a sorna, ¿sí? O a chicana. Algo no está bien en la oposición. Si la oposición al kirchnerismo es Milei y la propia Cristina. ¿Patricia u Horacio? Patricia, yo me llevo mejor con Patricia y comparto más sus pensamientos sobre la Argentina que viene. ¿Qué harías con 16 millones de pesos, que son los que se gastó Cristina en viajes al sur? Te agrego de la pregunta anterior que me quedó. También creo que el radicalismo tiene muy buenos candidatos y me gusta Alfredo Cornejo. Bueno, esa pregunta que me haces sobre los 16 millones, cuántas cosas, ¿no? Pero uno tiene que elegir uno y te la voy a tomar, te voy a dar una respuesta a una pregunta concreta que dar una respuesta concreta. Yo lo que hubiese hecho es poner esa plata en reforzar los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires. Lo que ha hecho Kicillof en materia educativa es imperdonable. Es un latrocinio que va a causar un desastre para muchas generaciones que vienen para adelante. Porque además de cerrar las escuelas de manera inaudita, en un lugar muy sensible como lo es la provincia de Buenos Aires, cerró los comedores escolares. Sí. Y los comedores escolares no es como la escuela primaria, cuando se cierran no se paga cuota, no hay nada, entonces se le deja de dar de comer a los chicos y no se le puede pagar a los maestros, claro. Porque en la primaria y en la secundaria el Estado sí tiene partidas para eso, ni que hablar los privados. La hubiese puesto ahí al dinero, hubiese sido la mejor inversión para el futuro y para darle respuesta
a una cosa que, te repito, es imperdonable. Álvaro, y por último te voy a hacer un ping-pong. Sí. Yo te voy a dar un par de nombres. Sí, sí. Y vos en base a esos nombres me vas a decir qué pensás. Sí, sí. Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Cómo no? Puedo empezar por Sergio Massa. El envilecimiento de la política. Alfredo Cornejo. Un hacedor, un gran gobernador y un presidenciable. Horacio Rodríguez Larreta. No me gusta Horacio cuando se preocupa más por su propio beneficio político y no da definiciones de las cosas. A mí me parece que un dirigente político tiene que hablar siempre y tiene que explicar los grandes temas y los trazos gruesos de lo que piensa. Como no ocurre con eso, pero te lo voy a aliviar un poco, no solo con Horacio, con quien sea que esté así, eso no me gusta. ¿Qué podés decirme de Ricardo López Murphy? Tengo un gran afecto por Ricardo, pero porque me parece un hombre preparado y una persona honesta y de convicciones. Yo le valoré mucho el voto en contra que hizo en el acuerdo con el fondo. Yo me manifesté en el mismo sentido. Y lo valoré porque eso me parece que hace bien a la política. Y yo sé lo que significa eso, porque fui el único diputado que votó en contra de las sesiones virtuales, porque había dicho que eso era una trampa para inoperativizar el Congreso, y fui, junto con Fernando Iglesias, los únicos dos que nos opusimos a la prórroga de las elecciones, porque dijimos que eso era para ganar tiempo, no para cuidar a los votantes y para hacer el plan Platita, que en definitiva todos los habla, pero el plan Platita pudo venir por la postergación de las elecciones. Entonces le valoro esa actitud que tuvo votando por lo que él cree. Hacen falta más dirigentes que se animen a hacer eso, y por eso te ponía